La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual. Es precioso cuando podemos hacer una remembranza de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios ha hecho a través de muchos años. Si yo puedo ponerle un título a este mensaje, es el siguiente: los planes de Dios son perfectos, no hay por qué torcerlos. Me llama la atención lo que algunos predicadores experimentados y estudiosos de la Escritura dicen, especialmente cuando evalúan al que predica la palabra. Porque quiero contarles que en el auditorium hay diferentes clases de oyentes. Hay unos que se dan a la tarea de evaluar al predicador. Y entre estos que evalúan los diferentes tipos de mensajes, dicen que predicar sobre los salmos y predicar sobre los proverbios es la manera más fácil de predicar, porque parece que las partes ya están dadas, hasta el final ya está dado. Y si nosotros miramos el pasaje de la Escritura que hemos tomado, nos da una serie de consejos y nos dice por qué es necesario que atendamos a ese consejo. Entonces parece que con solo leer el pasaje ya estuvo todo y no habrá nada que agregar. Pues quiero contarles que Dios ha puesto en mi corazón una palabra que creo pertinente, oportuna para cada uno de nosotros, para los que estamos aquí presentes como aquellos que están ahí en sus hogares. El programa Victoria Espiritual, quiero contarle que está siendo de mucha bendición a muchas personas. Yo encuentro personas que visitan la colonia, que no son de la colonia, y que de repente me dicen: a usted lo he visto ahí predicando en un programa a las 10 de la noche. Y es gente que está siendo bendecida por este programa. Quizás los de casa no lo veamos, no sé, ¿verdad? O quizás sí. Pero hay mucha gente que no pertenece a esta congregación, que está siendo bendecida y que espera el programa. La palabra de Dios, quiero decirle, de que llega en el momento oportuno. Y permítame por favor ubicarme en el contexto de celebrar 20 años de que Dios nos llamó para poder ser parte de esta congregación, para poder conformar un pueblo al cual Dios le ha dado muchas promesas. Porque seguramente el tiempo que usted y yo tenemos de estar caminando en el Señor, unos más de 20 años, por cierto, Dios te ha hecho promesas. Muchas de ellas vistes que fueron realidad, se hicieron realidad. Otras en parte, y en otras todavía sigues esperando. Y he querido tomar este pasaje de la Escritura porque nos da una serie de recomendaciones necesarias para poder caminar en una vida exitosa. Y al decir exitosa, no digo libre de obstáculos, no digo libre de pruebas y de dificultades. Es más, quiero decirle que la fidelidad del cristiano tiene que ser probada. Es necesario que sea probada. Y eso usted lo encuentra desde el primer libro de la Escritura, cuando encontramos a Adán allí en el huerto del Edén. Ahí está con todas las comodidades que Dios le ha puesto. Lo ha puesto en un huerto para que lo cuide, para que lo labre. Y quiero contarle de que no solamente es el huerto lleno de provisiones y de bendición, no, sino que hay unos ríos que bañan el lugar. Y quiero contarles que en uno de esos ríos, a las riberas de esos ríos, habían minas de oro, oro de Ofir, dice la palabra. Quiere decir que Dios había puesto al hombre en un lugar de mucha prosperidad, de mucha riqueza. Dios le había puesto en un lugar mejor. Pero la fidelidad del hombre también tenía que ser probada. Porque si bien es cierto, Dios da lo mejor, pero también Dios es soberano. Y allí en medio de ese huerto se encuentra una recomendación que Dios le da al hombre. Aquí está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual te recomiendo que no comas, porque si comes
ciertamente morirás. La bendición estaba, pero también estaba algo que iba a probar la fidelidad del hombre. Y lo mismo ocurre hoy en día. Quiero decirte que Dios a ti y a mí nos ha coronado de favores y misericordias, y que hay unas promesas que pronto las vas a ver cumplidas en tu vida. Pero quiero decirte también algo, que tu fidelidad va a ser probada. Hay momentos en el cual tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer. Y la fidelidad puede ser probada de diferentes maneras. Los que estuvieron el día de ayer en el culto están viendo que el mensaje es diferente, aunque tengo el mismo bosquejo, pero no sé por qué estoy yendo aquí. Tu fidelidad va a ser probada muchas veces en el área económica, porque te va a hacer falta en un momento dado y vas a tener estrechez económica. Pero Dios va a ver tu fidelidad en la abundancia como en la escasez. Tu fidelidad va a ser probada en medio de una enfermedad quizás, y tú sabes que Él es Jehová Rafa para tu vida. Pero quizás va a venir alguna enfermedad en un momento dado, y quizás va a venir algún diagnóstico no muy alentador. Pero tú vas a ser fiel en la salud y en la enfermedad para con tu Dios. Me llama mucho la atención en la vida del patriarca Job, y cómo podía decir, bueno, Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Es interesante las convicciones que encontramos en muchos hombres de Dios, hombres ordinarios, pero que tenían un Dios extraordinario. Y ahí encontramos el consejo de Dios, donde tenemos que decidir qué camino vamos a andar. La palabra de Dios en un momento dado establece la bendición y la maldición. Escoge tú. Y todavía dice, yo te recomiendo que tomes la bendición. Y ahí se encuentra el consejo de Dios para nuestras vidas. Pero si algo tiene que llamarnos la atención en el tiempo actual, y quisiera contextualizarlo a la realidad que estamos viviendo en nuestra nación. Claro, muchas naciones están perturbadas por la violencia, por la corrupción, por la inseguridad. Pero permítame por favor traerlo a nuestra realidad nacional. La fidelidad del hombre está siendo probada, porque en medio de una situación de inseguridad, el mundo muchas veces se mueve por números. Tantos muertos, tantos accidentes, tantos goles metió la selecta, tantos puntos le lleva a tal equipo a tal otro, y por números. Y si vamos a la numeritis, también la iglesia, y dicen, y ya pasamos del 1,000,000 de creyentes. Pero pregunto yo, ¿qué transformación estamos trayendo a nuestra nación? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque en Sodoma y Gomorra se iba a ejecutar un juicio. De hecho se ejecutó, pero se comenzó a buscar 40 justos, y no había 40 justos. Por 40 justos va a ser perdonada la ciudad. Si hubiesen 40 justos, es perdonada la ciudad. Y si Dios nos pasa el test a nosotros, decimos, ya lo hicimos, hermano. Si aquí somos 1,000,000 de cristianos, para honra y gloria del Señor, hermano. Pero quiero traer un consejo en esta hora, tomándolo del libro de los Proverbios. El escritor da un consejo muy certero y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiarse de Jehová es: pon tu confianza en Jehová. Cuando tengas dinero, cuando la salud no ande muy bien, cuando corras peligro, cuando las situaciones familiares no estén muy buenas, cuando no hayas recibido el milagro que quieres recibir, pon tu confianza en Jehová. Pero no te dice por un momento, no te dice solamente piensa positivo, porque parte de este mundo así dice: piensa positivo.
sino que te dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque fiel es el que prometió. Dios te va a sostener, Dios te va a responder, Dios te va a exaltar, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a sanar, Dios te va a proveer, pero confía en Él de todo tu corazón. Dice el himnólogo: esperar en ti, Señor, difícil sé que es. Mi mente, la lógica me dice que no es posible, pero mi corazón está confiado en ti, Señor. Tú siempre has sido fiel. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios fiel en este día? Lo veo un poco serio a ustedes en este momento. No, ¿verdad? No tan serios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y óigame, interesante cómo va caminando y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Si vas a confiar en Jehová, no estés razonando según los lentes que tú estás usando. Ponte los lentes, los anteojos de Dios para que puedas ver bien. No te apoyes en tu propia prudencia. Óigame, cuando de tomar decisiones se trata, óigame, a veces parece que la razón nos está doblando el brazo. Porque si estás teniendo una situación difícil, lo más lógico es, y la razón te lo dice, te va a ir mal. Si no tienes para pagar, si la salud se está deteriorando, si la situación familiar está empeorando, la lógica te dice que vamos rumbo al fracaso. Pero la palabra del Señor te dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No creas que tú tienes el control de todo. No creas que tú tienes el poder para cambiar las cosas. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento, en la propia manera de ver las cosas. No te apoyes en eso. Y no solamente queda ahí el consejo, sino que dice: reconócelo en todos tus caminos. A mí me llama la atención cómo Dios trató con diferentes hombres en la Escritura y qué grandes lecciones dio, aún en medio de las situaciones difíciles. Yo no sé si usted, cuando mira los pasajes de la Escritura, cuando los lee, los puede ver a colores, imaginándose lo que está aconteciendo. Por favor, quiero que veamos lo siguiente y recordemos a un personaje de la Escritura de quien se habla mucho en la escuela dominical. ¿Quién no ha hablado de este personaje en la escuela dominical? De Jonás. Oh, no. Parece que Jonás es el icono perfecto para decirle al niño: no sea desobediente, obedézcale a su mamá. Parece que Jonás, ¿verdad? Ahí lo agarramos. Como a Pedro, ¿verdad? A Pedro es el cobarde, y a Tomás lo tomamos como el incrédulo. Y ahí vamos calificando, ahí lo vamos poniendo, ¿verdad?, en diferentes envases, ¿verdad? Pero a Jonás lo ponemos como aquel desobediente. Y queremos enseñarle al niño sobre cómo no ser desobediente. Le ponemos la vida de Jonás, ¿verdad? Pero quiero contarle algo. A Jonás no solamente se caracteriza por eso. Sí, bien es cierto, la Escritura nos narra con lujo de detalles la experiencia que este hombre vivió. Pero yo quiero irme un poco bastante adelante después de todo eso. Jonás ha aprendido la lección, fue y predica en Nínive, quizás de mala gana. Dicen algunos que después de que ha sufrido tanto, lo que hace Jonás así de no muy buena manera, ¿verdad?, no con tanta elocuencia, dicen que se paraba en las esquinas nada más, ¿verdad? Todo babeado, decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida, si quieren atiendan, si no, no. Y de ahí se iba a otra esquina: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y era nada más lo que decía. No les decía: por favor arrepiéntanse, porque la misericordia de Dios, de Jehová, es lento para la ira. No, simplemente decía: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Él no predicaba perdón, predicaba juicio. Eso predicaba. No les dijo: miren, Dios lo va a perdonar si se arrepienten. Simplemente les dijo: Nínive va a ser destruida. ¿Sabe por qué predicaba Jonás eso? Porque Dios le dijo. Claro, Dios le dijo eso, pero también era porque él anhelaba la destrucción de Nínive. Un día se va y compra el boleto y toma la mejor butaca, llamémosle así.
Aparece una calabacera sobre su cabeza para poder tener todo el panorama, ¿verdad? Está con sombrita ahí, ¿verdad? En palco presidencial de aquel entonces, Santiago Bernabéu, no sé, ¿verdad? Pero ahí estaba él para echarse el show, ¿verdad? ¿Qué quería ver Jonás? La destrucción de Nínive. Y si vamos a hacer la saga, ¿verdad? La destrucción de Nínive, parte 1, como Rocky, ¿va? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, van a llegar a Rocky 20 y Rocky 21, Rocky 22. O Rambo 1, Rambo 2. Bueno, yo creo que Jonás pensaba eso, ¿verdad? Vamos a ver la primera parte, luego la segunda, la tercera. Me voy a deleitar viendo ninivitas sancochados, fritos, porque yo he ido a predicar que Nínive va a ser destruida. Y ahí está Jonás con una calabacera que Dios hizo crecer milagrosamente. Dios le proveyó una calabacera de comodidad a Jonás. Ahí está, ¿verdad? Yo creo que si lo traemos a nuestro tiempo, Jonás tenía el área de videos perfecta. Tenía un home theater alrededor. Tenía un plasma de 500 pulgadas para poder ver la película con toda comodidad, con calabacera propia incluida. Y él esperaba ver la destrucción. Pero de repente a Dios se le ocurre darle una lección a Jonás. Aparece un gusano que hiere la calabacera y se seca y se molesta. Oh, no puede ser. Fue horrible. Ya no voy a poder ver bien la película. Yo quiero decirte algo, amado hermano. El Dios que da también es el Dios que quita. Y hay cosas que Dios quiere quitarte a ti y a mí. ¿Sabes para qué nos quiere quitar esas cosas? Para enseñarnos el amor, la misericordia hacia aquellos que están sufriendo. Algo que impactó mi corazón hace algunos años que fuimos con unos hermanos a la aldea Cuzuna es la pobreza que hay en ese lugar y lo difícil que es para la iglesia evangélica crecer en ese lugar. Óigame, nosotros aquí, qué lujazo el que tenemos. Qué tremendo aquí el ministerio de alabanza que tenemos, sus instrumentos, sus talentos, las hermanas que vienen y cantan. Yo estaba allá, ¿verdad? Casi nunca me quedo por ahí, ¿verdad? Pero yo estuve viendo ahí cómo las hermanas y los hermanos cantan a Dios con qué deseo. Allá solamente hay unos tamborcitos, ¿verdad? De los hermanos cantando ahí y hasta danzando, ¿verdad? Muchas veces Dios nos quita para poder enseñarnos algo mucho más grande. Pero no hemos querido nosotros comprender que tenemos que aprender a reconocer a Jehová en todos nuestros caminos. El Dios que te da, el Dios que te bendice, el Dios que te prospera, el Dios que te guarda, también es el Dios que te va a quitar un momento dado algo. Fíjese que a muchos de los jóvenes Dios les quita amistades. A muchos y a muchas Dios les quita relaciones que no les convienen. Dios muchas veces rompe con esas alianzas porque te van a destruir y porque Dios quiere mostrarte algo mucho más grande que simplemente ser un espectador de la bendición de Dios. Dios te quiere enseñar algo mucho más grande. Me llamaba la atención esta mañana una palabra profética que venía, que Dios da un nuevo empezar a esta iglesia. Óigame, cuando yo pienso en ese nuevo comenzar, en ese nuevo, en ese renacer, en ese nuevo empezar, óigame, si en 20 años, qué cosas más preciosas Dios nos ha permitido experimentar. Yo recuerdo todavía la campaña en el estadio. Y si nuevamente vamos a empezar, imagínense qué cosas más grandes vamos a hacer. Yo veo que no se emocionaron. ¿Qué cosas más grandes vamos a hacer? Porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. El Dios que te provee, el Dios que te sostiene. Muchas veces ha permitido que estés pasando situaciones difíciles, pero esas cosas difíciles, dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esas cosas tienen que acercarte a Dios. Esas cosas tienen que enseñarte
no solamente las manos de Dios, sino el rostro de Dios. Él te cuida, Él te ama, Él quiere bendecirte. Pero la palabra viene y te dice: reconoce a Jehová en todos tus caminos, en aquellos que parecen que están bien, como en aquellos que son oscuros. Aún en el valle de sombra y de muerte, experimenta la vara y el cayado de Dios, porque Él te cuida y Él te sostiene. Es difícil esperar y esperar pacientemente. Fíjese que cuando se habla de esperar en Dios, cuando se habla de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, muchas veces a nuestra vida viene un sentimiento de culpabilidad, porque ¿quién no le ha fallado a Dios? Y si yo pregunto cuántas veces le hemos fallado a Dios, perdemos la cuenta. Pero Dios te dice: reconoce a Jehová aún en ese camino. Cuando fallaste, reconoce la bondad y la misericordia de Dios. Y se lo voy a decir por qué. Porque aunque usted y yo hayamos fallado, y no sé cuántas veces hemos fallado, quiero decirle de que Dios permanece fiel. La palabra del Señor nos enseña que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Un día tú fallaste a Dios, un día yo le fallé a Dios, y cuando venimos y Dios nos restaura, quiero decirte de que el que pone la tapadera para que Dios nos siga usando somos nosotros. Porque los dones y el llamamiento Dios te los dio y no te los ha quitado. Dios te quiere seguir usando. Porque no es por nuestras obras, no es porque lo merezcamos, es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Si tú fallaste y te sientes culpable, pues pide perdón y perdónate a ti mismo, porque Dios ya te perdonó. Y permite que Dios te siga usando con esos dones, con esos talentos que Dios te ha dado. Son irrevocables, Dios no te los ha quitado. Pero muchas veces vivimos martillándonos, culpándonos. Es que yo le fallé al Señor. Óigame, yo creo que si esa hubiese sido la actitud de Pedro, Pedro no se hubiera levantado en el día de Pentecostés a predicar. Porque qué ejemplo de que aquel que falló, le falló al Señor. No solo una vez, sino que negó al Señor 3 veces. En el momento de la prueba falló Pedro, pero allá en el día de Pentecostés se levanta y predica del Dios en el cual él ha creído. Dios le había dicho: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y aunque Pedro le había fallado, el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. Por favor, ya no sigamos ahí sentados, quietos. Permite que Dios use tu vida, porque la misericordia de Dios es grande. Es grande para ti. Eso es lo que a mí me gusta de Dios. Porque Dios no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dios quiere usarte de manera poderosa y de manera especial. Muchas veces somos nosotros los que nos detenemos y ya no queremos seguir con fuerza, porque le estamos creyendo al enemigo. La palabra del Señor dice que Él alejó nuestras iniquidades, así como el oriente está lejos del occidente, y que Dios se olvidó de nuestros pecados. Pero ahí vivimos nosotros recordando y anclados al pasado. Quiero decirte que tu Dios y mi Dios es grande y misericordia. Manos a la obra, levantémonos y edifiquemos, porque nuestro Dios es bueno. Hay algo bien importante en medio de todo esto. El Señor te dice que lo reconozcas en todos sus caminos, que confíes en Él, que no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjese que cuando nosotros comenzamos a meter nuestra opinión en los planes de Dios, las cosas se pueden torcer y comenzamos a meter elementos que no convienen. El día de ayer hablábamos acerca de una pareja que nos habla la Escritura, a quienes Dios les había dado grandes y fieles promesas. Le quiero decir, estoy hablando de Abraham y Sara. Dios un día le dice, hablando a Abraham con Dios, le dice: Señor,
yo solamente tengo un criado, un damaseno, que es el que me va a heredar, pues no tengo hijo, no me ha dado prole. Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, y yo te voy a hacer una nación grande, un pueblo numeroso. Y le dice, sal de tu tienda y mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y esa es la promesa de Dios. Los planes y la bendición de Dios son grandes, no las podemos comprender, no lo podemos entender, porque Dios es todopoderoso. Lo que Dios tiene para ti y para mí no lo podemos dimensionar. Es tan grande, es tan especial, porque no viene de un hombre, viene de parte de Dios. Pero Abraham, óigame, el padre de la fe, y un tanto incrédulo, han pasado los años, tiene como 90 años por ahí, y su esposa ya está un poquito, como dice mi esposa, betanquita, ya está betanquita. No como está mi esposa, como dice mi esposa, ¿verdad? Por favor, nadie le vaya a contar mal. Como dice, no como está. Mi esposa es una joya. No de Serén, una joya. Y a este Abraham, a este padre de la fe, de tanto que han pasado los años, óigame, 90 años, y no tiene un hijo. Y la esposa, y la escritura lo narra en el capítulo 15, 16 y 17, se narran esas promesas y una conversación de Abraham y de su esposa Sara. La esposa le dice, Dios no nos ha dado hijo, ¿por qué no le damos una ayudadita a Dios? ¿Verdad? Es que Dios, ¿verdad? Quizás con esto de los hijos Dios no puede mucho, ¿verdad? ¿Por qué no le ayudamos a Dios? Yo quiero decirte, no tratemos de ayudarle a Dios. Los planes de Dios son perfectos. Mire, yo creo que Dios tiene escrito el guión de todas las escenas en las cuales Él quiere que tú y yo seamos los protagonistas, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Y el Señor te quiere poner, sí, te va a meter en una situación difícil, pero también Dios ya tiene escrito cómo te vas a ver en victoria. Amén. Pero claro, en ese proceso parece que nuestra naturaleza no se acostumbra a esperar. Ay, es que esperar, eso es bien difícil, ¿verdad? Yo no sé si a usted de chiquito o a los esposos todavía los mandan a comprar tortillas. Llegar a la tortillería y le dice la señora, sí, pero tiene que esperar. Ay, Dios, esperar. Mire, ¿no me podría anticipar unas 2 tortillas, por favor? Porque ya hace hambre. No queremos esperar. Estamos en un restaurante, ¿verdad? ¿Y a qué hora nos van a atender, pues? ¿Verdad? Y qué mal servicio usted. Y si nos damos cuenta que atendieron a otros que llegaron después de nosotros, peor la cosa. No, ahí sí nos desesperamos. Es que la espera desespera, ¿verdad? Y así estamos frente al semáforo. Han pasado 5 segundos y decimos que va media hora. ¿Y a qué hora va a cambiar este chunche? Cuando decimos chunche, ¿verdad? Ya tengo media hora de estar parado y no cambia. Es que parece como que no estamos diseñados para esperar. Y yo creo que a Abraham y a Sara ese semáforo nunca cambiaba. Que ellos dijeron, nos lo vamos a echar en rojo, ¿verdad? Cuidado con echarse el semáforo en rojo, por favor, porque nos vamos a meter en problemas. Y por ahí la hermana Sara se pone a platicar con el hermano Abraham. Ellos se congregaban en el centro misionero El Sembrador, Final 20 venía, ¿no? Y le dice a Abraham, Dios nos ha dado una promesa, pero quizás habrá que echarle una manita a Dios, ¿verdad? Fíjate que si por algo Dios me ha dado una criada, ahí está Agar, una egipcia, yo bien diría que, ¿por qué? Pues sí, intenta. Sé que estás viejito, cansado, betanquito, pero alguien dijo, para gato viejo, ratón tierno. Y la egipcia, y lo logra convencer. Yo creo que le dobló el brazo a la Sara. Tienes que ir, Abraham, hazlo por mí.
No lo ven. Es que yo lo veo a colores. Yo no sé si usted lo había visto así. No, por favor, nadie vaya a buscar eso en la Biblia, donde le están doblando el brazo a Abraham. Es que le pongo un poquito de pimienta al caldo. Y hay quienes dicen que yo lo hago por tirarle a la gente. Créanme que cuando yo vengo a predicar no lo hago por eso, por decir nada de nadie. Y ahí está. Y Abraham, bueno, obedece como todo esposo. Pues, ni modo, tomamos en cuenta la palabra de la esposa, ¿no? No somos autoritarios. El hermano Abraham tiene relaciones sexuales con la criada. Y óigame qué terrible es meter en las escenas personajes a quienes Dios no ha invitado. El plan perfecto era Sara y Abraham. Ahí va a ocurrir el milagro. Amén. El personaje principal eres tú, amado. Contigo quiere tratar Dios. En ti se quiere glorificar Dios. Al que quiere exaltar Dios es a ti. Dios quiere que las personas vean su gloria en tu vida. Hace algunos días una persona de aquí de la iglesia escribía en el Facebook: ¿por qué te anticipas a los planes de Dios? Si Dios quiere mostrar su gloria en ti, ¿por qué en medio de la escasez vas y corres a prestar dinero? Yo quiero decirte que Dios se quiere glorificar en tu vida y en mi vida, pero esperar en Dios es difícil, muy difícil. Nuestra naturaleza se resiste a esperar. Bueno, si esperar las tortillas nos cansa, imagínese esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo esperó Sara? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años. Véalo por la escritura. Pero sucedió que metieron personajes en la escena que no convenían. El plan perfecto de Dios era Abraham y Sara, pero ellos meten a Agar y meten a Ismael. Muchas veces nosotros en esto de querer ayudarle a Dios comenzamos a meter personas, cosas, palabras que no convienen. De algo estoy seguro: Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios se quiere glorificar en tu situación. Pero muchas veces en esto de confiar y de fiarnos en Jehová de todo corazón, en pretender reconocerlo en todos sus caminos, muchas veces comenzamos a meter nuestra mano y complicamos el plan perfecto de Dios. Muchas veces cambiamos todo lo que Dios nos da por nada de lo que el diablo y el mundo ofrecen. Hay algo muy importante y que me llama poderosamente la atención en este pasaje de la escritura. Me gustaría que lo leyéramos. Fíjese, versículo 7 te dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hay algo que quiero traer para que podamos reflexionar. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Este día hablaba con un hermano antes de venir acá al templo, y es que muchas veces, conforme van transcurriendo los años en el Señor, y que venimos y pasan los años y hacemos cuenta: ¿y cuántos años tiene usted de haber aceptado a Cristo? Yo tengo 10, yo tengo 15 años, tengo 20, tengo 25 años. Pero fíjese que muchas veces, conforme va pasando el tiempo, nuestra devoción hacia Dios parece que se va diluyendo. Debería ser lo contrario. A más años de estar en la casa de Dios, seguramente conocemos más la escritura, porque cuando venimos por primera vez no sabíamos dónde quedaba Mateo. ¿Y dónde, Mateo? ¿Dónde estás que no te veo? Buscábamos Génesis al final, ¿y dónde queda? Y yo no terminaba diciendo: no me le pusieron Génesis, voy a reclamarle a la hermana Vilma, esta Biblia no trae Génesis. Pero conforme pasa el tiempo nos volvemos doctos, conocemos la palabra de aquí para allá, de allá para acá. Pero hablo de nuestro corazón.
Cuando venimos a Dios por primera vez, venimos quebrantados. Creemos que el que está predicando es un hombre, es un siervo de Dios. Y a todos los consideramos mayores y mejores que nosotros. Y nos deleitamos con todas las alabanzas. No importa que el que está tocando sea experimentado o no lo sea. Pero es que nosotros estamos bien empilados con Dios. Hace algunos meses conocí una persona que me dice: mire, yo he vivido tanto tiempo y hace poco conocí al Señor y descubrí por ahí una radio, era una radio cristiana muy conocida, y óigame qué canciones más bonitas las que ponen ahí, dice. Yo no sé en qué planeta andaba que no me había dado cuenta que qué bonitas esos cantos, mire, que ponen ahí. De un señor ahí que se llama Adrián Romero, mire, otro que canta bien chivo, y comenzó a decirme nombre. Pero yo no sé dónde andaba, dice que yo no sabía de estas personas. Fíjese que cuando venimos a Dios, parece que todo nos parece especial. Todo nos parece especial. Conforme va pasando el tiempo, parece que nos comenzamos a convertir en jueces. Y el amor hacia los hermanos se comienza a perder. Nos comenzamos a perder el respeto unos a otros. Cuando antes los consideramos todos superiores a nosotros, hoy comenzamos a encontrar manchas en uno y en otro. Y no solamente en él, sino en la familia. Uy, no, y miren la esposa y los hijos, ni se diga. Uy, no, tan bonito que predica el hermano, pero mire los hijos, fue horrible. Le digo porque ya lo escuché de mí, no una vez, un montón de veces. Sí, no se lo mandan a decir a uno, se lo dicen. Como dice un hermano por ahí, sin anestesia, le dan con todo. Y si usted comienza a observar qué personas son las que hacen esos comentarios, son las que tienen años de estar en la iglesia, cuando el amor tuvo que haber crecido, cuando deberíamos de ser más misericordiosos, más amables. Deberíamos de ser más sabios, más temerosos de Dios. La razón de venir a la iglesia debería estar mucho más clara, que cuando entremos por esas puertas lo podamos hacer con acción de gracias, con alabanza en nuestros labios, y que nuestro propósito sea exaltar el nombre de Dios. Yo creo que eso debería ser: teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjese que el proverbista amarra, como dice el hermano Vélez, va amarrando todo esto. Dice lo siguiente: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oiga, me llama la atención eso. El día de ayer lo mencionaba a los jóvenes. Le voy a ir mencionando cada una de estas cosas. Mire, fíate de Jehová quiere decir confía en Jehová. Si tú confías en Jehová y lo haces de todo corazón y no te apoyas en tu propia prudencia, y tú no eres sabio en tu propia opinión, sino que temes a Jehová y te apartas del mal, sacas el total. ¿Qué vas a obtener? Va a ser medicina para tu cuerpo. ¿Y sabe qué significa esto? Son las bendiciones externas. La provisión va a venir a tu vida. La sanidad va a venir a tu cuerpo. La protección va a venir a ti. Puertas de bendición se te van a abrir. Medicina a tu cuerpo. Vas a estar saludable. No vas a estar en estrechez. Vas a estar feliz. Un cuerpo sano, óigame, un cuerpo sano brinca, salta, corre, baila. Claro, ya alguien todo enclenque, todo enfermo, enclenque no sé qué será, ¿verdad? Pero todo enfermo que va a querer brincar y saltar. Un hermano dice: mire, hermano, cuando los años pasan, dice, sentarse como cuesta, hermano. Doblar las tabas para sentarse. Usted mire, ve, sí que es una prueba dura para uno, mire, ve. Mire, yo digo, si sentarse le cuesta, imagínese pararse. Dios guarde. No. Pero un cuerpo sano, fíjese que Dios quiere bendecirnos totalmente. Y habla de dos cosas: cosas externas y cosas internas.
Y dice, y será refrigerio para tus huesos. Óigame, una frescura, un refrigerio para tu alma. Ese es el resultado. En la tercera carta de Juan, capítulo 2, escribe diciendo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una de las llaves para poder seguir siendo bendecidos de parte de Dios es que podamos ser fieles a Dios en las buenas y en las no muy buenas. Cuando decía que Dios, el Dios que te da, es el Dios que te quita, es aprender a reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas. Porque reconocer a Jesús como nuestro Salvador, qué bendición. Y qué poderoso es cuando una persona acepta al Señor Jesús, le abre su corazón y Él es su Salvador. Óigame, yo he visto cosas espectaculares, tremendas. Y a veces no es que uno anda buscando ver eso. Simplemente cuando el amor de Dios alcanza a alguien, no importa la condición, no importa la situación en la cual se encuentre, si Dios ha puesto los ojos en esa persona, esta persona va a ser alcanzada por Dios. Fíjese que hay personas que, ninguno de nosotros anda buscando de Dios. Un día estábamos en una reunión de maestros hace muchos años. Todavía estábamos allá en el edificio Marvel y nos encontramos en la segunda planta. Se necesitaban docentes para el colegio cristiano bilingüe Jesús es Señor de ese entonces. Y habían contratado a 2 señoritas. Y antes de iniciar el año escolar, pues quisimos poner el año escolar en las manos de Dios. Creo que era la primera reunión del año, era como un 5 de enero, 6 de enero. Y nos reunimos ahí en medio de ese salón. Y me dice la hermana directora, me dice: hermano, ¿por qué no cantamos unas alabanzas? Luego vamos a orar antes de comenzar a planificar el trabajo del año escolar. Yo tenía mi guitarra por ahí, ¿verdad? Que yo siempre canto en la. Todos los canto en la que caiga. Y ahí estaba. Y yo recuerdo que comenzamos a entonar un canto. No solamente canto en la, también me puedo re y do. Y estábamos entonando unos cantos. Y el canto era: Santo, 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 mi corazón te adora. Y eso estábamos cantando. No era el poderoso de Israel ni nada de eso, ¿verdad? Los enemigos ni los puedo tocar yo volado. Eso estábamos tocando. Pero los hermanos estaban bien metidos, adorando así al Señor, ¿verdad? Cuando de repente cae una de esas señoritas, bien enchamucada, como dicen los hermanos chapines, y cambiaba la voz. Y olvídese, se puso feo la cosa ahí. Y fíjese que esta persona aceptó a Cristo en el colegio, sirvió en el colegio, no se casó en el colegio, pero mientras estuvo ahí en el colegio pudo arreglar una situación, se casó, invitó al pastor, por cierto, para que fuera testigo de su boda. Es que lo que Dios hace es grande, es perfecto. Aceptar la salvación de Jesús, qué precioso es ver vidas transformadas, vidas llegando al Señor Jesús, personas que con lágrimas en sus ojos vienen arrepentidos, experimentando el amor de Dios en sus vidas. Eso es especial. Pero quiero decirle de que no termina ahí. Aceptar el señorío de Jesús, eso también es especial. Y aceptar el señorío de Jesús es aceptar que Él es el que tiene la última palabra. Él es el dueño de tu vida. Él es el que dicta las pautas que vamos a seguir. Es a Él al que vamos a obedecer. Es la voluntad de Él la que vamos a hacer. En el hogar, en el trabajo, en el ministerio, Jesús tiene que ser el Señor. Jesús es el que tiene que gobernar. Un ministerio donde Jesús es el Señor es un ministerio ungido, es un ministerio con autoridad, es un ministerio que está sellado con la victoria de Dios. Donde no es un hombre, donde no es un líder. Claro, vamos a obedecer el orden que Dios establece. No estoy en contra de eso, en ningún momento voy a decir eso. Pero estoy hablando donde
todos y cada uno de los miembros, ya sea de la familia, de un grupo ministerial, de una iglesia, tenemos que reconocer el señorío de Jesús y obedecer sus pautas, obedecer lo que Él dice. Si vamos a establecer un orden familiar, que sea en el señorío de Jesús, y que el esposo sepa cuál es su rol, que la esposa sepa cuál es su rol, que los hijos sepan cuál es su rol en la familia cristiana. Pero establecer ese señorío muchas veces cuesta, porque siempre andamos buscando que se nos dé la razón. Reconocer que Jesús es nuestro Salvador, qué precioso, experimentamos su amor, su misericordia y su gracia. Pero reconocer el señorío de Jesús implica reconocer su poder y su autoridad en nuestras vidas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu vida, en el área física, en el área material? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Quieres ver un milagro, una restauración espiritual en ti? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Los planes de Dios son perfectos, no se pueden torcer. La victoria de Dios está garantizada para ti y para mí. Muchas veces nosotros somos los que metemos elementos extraños en medio del plan de Dios, pero Dios tiene un plan perfecto diseñado para cada uno de nosotros. Yo no sé qué es lo que Dios nos quiere dar en estos próximos años como congregación, pero lo que sí sé es que lo que Dios da es grande, es perfecto y es bueno. Eso sí estoy seguro. Hace algunos días, antes de ir finalizando con este mensaje, porque quiero permitirle a usted que podamos orar delante de Dios y quizás arreglar algo que pueda no estar bien. Hace algunos días, especialmente en el mes de agosto, el Ministerio de Educación nos hace ciertas invitaciones cada periodo de tiempo. El año pasado pasamos una prueba que le llamaron recertificación de competencias pedagógicas. Gracias a Dios yo pasé esa evaluación, como 2 meses de formación con 9.50. Pero este año, en el mes de agosto también, meten a unas 200 coordinadores de bachillerato. Nos metieron a un diplomado. Era como una carta de presentación de resultados dentro de los logros alcanzados del Ministerio de Educación y de las nuevas proyecciones de capacitación docente. Créanme que para mí era un reto bastante grande, porque gran parte de ese diplomado tenía que desarrollarse en el área virtual. Y no tenía más que una mini laptop, que por cierto el hermano Cerna me la regaló, y era todo lo que tenía. En mi casa no tenía internet, y si usted me pregunta en la isla, menos, ni señal hay allá de internet. ¿Y cómo desarrollar un diplomado en una plataforma virtual cuando no se tienen los recursos? Es más, cuando no se tiene la experiencia de trabajar en plataformas virtuales. Para mí era un reto. Yo dije la verdad, porque iba en representación de la Universidad Evangélica, y le digo al coordinador de la universidad, le digo: mire, yo no puedo, no tengo esto, no tengo lo otro. Pues no sé, me dijo, usted está inscrito y no sé cómo le va a hacer. Así de amable. Le hice frente a la primera sesión. Eran 24 horas presenciales. Habían como 20 horas que se tenían que desarrollar en un proyecto, y 60 y algo horas en la plataforma virtual. Fueron más de 60 horas, fueron como 100 horas. Y yo no tenía los recursos. Cuando comencé a ver los diferentes grupos de diferentes universidades de aquí de El Salvador, usted sabe cuáles son las universidades, y cada universidad tenía representantes, mínimo 10. Entre ellos tuve el privilegio de conocer en mi grupo de la universidad una de las personas que participó en las negociaciones de paz aquí en El Salvador. O sea, le estoy hablando de personas que académicamente andan muy bien, ¿no? Y yo quizás era el que menos recursos tenía, y aún así le hicimos frente. Tuve que estar viajando mucho de la isla hacia mi casa,
Pero vea lo que son las cosas. En la colonia había un ciber. Y voy un primer día al ciber a meterme a la plataforma y a presentar tareas, a leer libros. El siguiente día que voy iba bien contento, ¿verdad? Porque yo tenía que cubrir 10 horas semanales. Y ese día solamente había cubierto como 2. Y allá iba, ¿verdad? Tempranito. Ya habían desmantelado el ciber, lo habían quitado. Dios mío, dije yo, ¿y ahora qué hago? Pero gracias a Dios logramos obtener y pusimos internet en la casa. Y cuando llegan a instalarlo me dice, ¿y su máquina, su PC? Este voladito le dije. Y con esa pues un router ahí inalámbrico, y con eso trabajamos. Créame que Dios fue quien nos ayudó. Y aquí sí no hay por qué decir otra cosa, porque yo reconozco mis competencias, y también fui muy claro en que no tenía ni experiencia en eso, ni mucho menos tenía los recursos. Fuimos 200 los que participamos. De los 200, solo 2 alumnos alcanzaron la nota perfecta de 10. Ese fue un estudiante de la Don Bosco y el otro fui yo. Y le digo, me dieron el privilegio de dar las palabras de agradecimiento en el acto de graduación. Y yo sé que a esos lugares, a esos podios, solamente se llega por 3 razones. Una, por cuelludo. Otra, por capacidades. Pero yo estuve allí por la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios. Alguien preguntó en Facebook, ¿podrá salir algo bueno del sembrador? Por la gracia y la misericordia de Dios, sí. En estos 20 años Dios ha hecho cosas grandes en tu vida y en mi vida. Y si le cuento esto, no es para hacer alarde y decirle, mire hermano, qué inteligente y qué capaz soy. Estoy en este lugar para darle la honra, la gloria a Dios. Si Dios lo hizo conmigo, seguro que lo va a hacer contigo. Él quiere ser medicina para tu cuerpo. Él quiere ser refrigerio para tus huesos. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.